Buenas, bienvenido a Internoface. Vamos a seguir con nuestra segunda parte del video de leishmaniasis, hablando sobre sus diferentes manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis, como habíamos mencionado, son la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucosa y la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis cutánea se subdivide en leishmaniasis cutánea local, leishmaniasis cutánea difusa y leishmaniasis recidivans. Entonces la leishmaniasis cutánea básicamente es como un espectro. Va desde leishmaniasis recidivans, leishmaniasis cutánea localizada, a leishmaniasis cutánea difusa. Y esto va a depender, uno, del estado inmune del paciente, de cómo él responda hacia la leishmania, si tiene una respuesta TH1 o TH2. Y dos, de la carga de parásitos que tenga el paciente. Entonces la leishmania cutánea localizada tiene un periodo de incubación de días, semanas a meses, y la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Porque los pacientes sintomáticos son pacientes inmunocomprometidos. Las manifestaciones clínicas se van a ver una vez que el parásito nos pica. Básicamente lo que va a ocurrir es una mácula, una lesión plana a nivel de la epidermis. Después esta mácula se va a elevar y se va a causar lo que es una pápula, y posteriormente un nódulo. Después de esto puede avanzar a lo que es una úlcera, que es secundario a esta respuesta inmunitaria del paciente, esta respuesta celular que va a causar una destrucción del tejido. Y aquí podemos observar una gráfica de esto. Entonces, el paciente, una vez lo pique el flebótomo, va a causar como esta lesión maculopapular, que de semanas a meses va a avanzar a una úlcera. Cabe aclarar que estas úlceras, uno, son indoloras, y dos, son como unas placas, como unas monedas que son bien definidas, ¿sí? Aquí podemos observar, son muy bien definidas. La leishmania cutánea recidivans es causada por la leishmania trópica, y lo que sucede en esta leishmania recidivans es un síndrome relativamente poco común, que después de la curación de una lesión de leishmania primaria van a ocurrir lo que son lesiones satelitales. Son como lesiones alrededor de la lesión primaria. Esta era la lesión primaria. Y lo que sucede es que estos pacientes tienen una gran respuesta celular, pero bajo niveles de parásitos. Entonces son difíciles de diagnosticar, de tratar, a veces pueden recaer. Entonces, a resumidas cuentas, la leishmaniasis cutánea recidivante son lesiones satelitales alrededor del sitio de la úlcera anterior que son difíciles de tratar. Entonces, la leishmania cutánea difusa es causada por la leishmania mexicana y la guyanensis, que son lesiones localizadas que no se ulceran, una lesión localizada que no se ulceró, y estos amastigotes se comienzan a diseminar por diferentes partes de la piel, y una vez que se diseminan van a causar lo que son estas placas que observamos aquí, una leishmaniasis cutánea difusa, en donde los pacientes no tienen una buena respuesta celular, causando que haya una gran diseminación de parásitos. Entonces observen, pacientes tienen muchos parásitos pero poca respuesta celular. El diagnóstico se va a basar en el examen físico, y después un examen directo. En el examen directo básicamente se va a hacer un raspado al borde interno de la úlcera, haciendo una incisión y un raspado en el borde activo de la lesión. Las ventajas es que uno, que es 100%, tiene una 100% de sensibilidad, o sea, tiene una sensibilidad muy alta. Dos, que es económica, es rápida, y pues lo que se recomienda es hacer 3 muestras. Es mejor hacer en la última úlcera que el paciente tenga, debido a que tiene una gran carga parasitaria. Lo malo es que es operador dependiente. Hay otros métodos diagnósticos, como por ejemplo la biopsia, la PCR, el cultivo y la prueba de Montenegro intradérmica. Aquí lo que hacen es cogen antígenos y se los introducen de forma intradérmica al paciente, y si el paciente tiene una respuesta de hipersensibilidad, decimos que la prueba Montenegro es positiva. El tratamiento, básicamente la primera opción son antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de sodio.
Segundas opciones está la miltefosina, la pentamidina y la anfotericina B. Hay otros, como por ejemplo la crioterapia o la termoterapia. Ya hablando de lo que es la leishmaniasis mucosa, es causada por la leishmaniasis brasilensis, como vimos en la taxonomía, y puede desarrollarse de meses a años. Y en algunos textos van a leer que se considera como una complicación de la leishmaniasis cutánea. Una leishmaniasis cutánea, una úlcera que no se trató de forma adecuada y avanzó y causó un compromiso o una ulceración de lo que son las mucosas del paciente, como su nombre lo dice. Va a haber compromiso de lo que es la nasofaringe, en donde va a haber una ulceración. Estos pacientes tienen sangrados, presentan también lo que es disfagia o dinofagia. Entonces es un poco más impactante. Y lo que sucede en esto es que secundaria a esta respuesta celular exagerada y bajos niveles de parásitos, la respuesta celular va a destruir los tejidos y causando estas manifestaciones clínicas. El diagnóstico: a todo paciente con sospecha de leishmania mucocutánea se le va a hacer biopsia muconasal, pruebas serológicas y prueba de Montenegro. El tratamiento, como vimos anteriormente, se va a basar en antimoniales pentavalentes como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de sodio. Y ya de segunda opción, si esto no funcionó, podemos pasar a miltefosina, pentamidina o anfotericina B. La leishmaniasis visceral o Kala-Azar quiere decir fiebre negra. Y esto porque a los pacientes en las manos, los pacientes que presentan leishmaniasis visceral en las manos y en los pies, tienen básicamente como un oscurecimiento en la piel de esta zona. Por eso se le dice fiebre negra o Kala-Azar. Entonces es causada por la leishmaniasis donovani. Su periodo de incubación va de 2 a 6 meses, sin embargo esto es variado, puede incluso ir de meses a años, y muchos pacientes son asintomáticos. Esto es clave. Fíjense que en Europa la relación de asintomáticos-sintomáticos es de 30 a 1 y en Brasil es de 6 a 1. Esto nos quiere decir dos cosas. Uno, que la manifestación de leishmaniasis visceral va a depender, uno, del subtipo del parásito. Sabemos que son diferentes los que se encuentran en el viejo mundo y el nuevo mundo. Y dos, en la respuesta innata o en la respuesta inmunitaria del paciente, porque van a haber algunos pacientes inmunocomprometidos que van a ser más susceptibles a esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas: va a ser un cuadro insidioso, el paciente va a presentar picos febriles, a veces va a tener fiebre, a veces no, al igual que por ejemplo la malaria o el paludismo. El paciente va a presentar pérdida de peso, van a presentar linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, y estos pacientes en el vaso van a presentar lo que se llaman los cuerpos de Leishman-Donovan, que estos no es más que básicamente los macrófagos del vaso se van a tener unas inclusiones de amastigotes, al igual que en las células de Kupffer en el hígado. Los pacientes también van a presentar lo que es la pancitopenia, va a haber una anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, que va a ser susceptible al paciente a tener infecciones bacterianas, como por ejemplo neumonía, tuberculosis, que van a llevar tarde o temprano a la muerte si no es tratada de forma adecuada. El diagnóstico, como vimos en el cuadro hematológico y también en lo que es la clínica del paciente, nos puede llegar a confundir con enfermedades hematológicas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, con confundirlas con enfermedades oncológicas. En el cuadro hematológico vimos que el paciente va a presentar anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, y podemos pasar a hacer biopsias de algunos tejidos, como por ejemplo la médula ósea, en donde vamos a visualizar macrófagos con amastigotes. Aquí observamos un macrófago con diferentes amastigotes. También pasar a pruebas serológicas, PCR por ejemplo. Y el tratamiento de primera opción, la anfotericina B, y aquí es diferente. Y ya de segunda opción, si esto no funcionó, podemos pasar a antimoniales pentavalentes, miltefosina o pentamidina. Entonces, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete, y te espero en otros videos.